La apertura la va a hacer la presidenta del Foro Estratégico, la magíster Norma Caupi Frigerio. Ella es médica oncóloga y es magíster en energías renovables y cambio climático de la Universidad Europea de la Empresa. Así que, Norma, la escuchamos cuando quiera. Buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos. Damos comienzo a la 6ª conferencia virtual del ciclo del año 2023 del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 18 años, y que desde que comenzó la pandemia llevamos adelante, como ahora, en forma virtual. Quiero agregar que mientras eran presenciales y los asistentes tenían que interrumpir sus actividades para llegar al edificio de las academias en la avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires, las conferencias se dictaban en ese edificio, en el 4º piso, en el de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pero eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto asistentes como expositores de otras partes del mundo. Y me refiero a los de Washington, Boston, Londres, París, Madrid, Barcelona, incluso de Malta, en Europa meridional, a unos 90 kilómetros de Sicilia. Y ellos, por un lado, llegan a enviar sus preguntas, como lo harán ustedes ahora, pero también nos hacen notar que se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la participación de los licenciados Roberto Tazara y Pablo Stefanoni Rubio, quienes se ocupan que la conectividad funcione y que de esta manera nos podamos encontrar. Mientras en nuestro país la inflación, la inseguridad y la incertidumbre respecto al futuro de la economía constituyen las principales preocupaciones de los argentinos, por la cual predomina un clima de escepticismo, desesperanza y no gobernanza, el desarrollo científico tecnológico avanza en manos de personalidades como la del ingeniero agrónomo Fernando Vilela, que con su exposición, que dio en llamar Bioeconomía, pilar del desarrollo territorial y la inserción global de la Argentina, nos permitirá conocer con una mirada plural, de largo plazo y con reglas de juego estables nuestra situación a futuro. Ahora sí, le agradeceré al licenciado Pablo Stefanoni Rubio, que siendo su cumpleaños está hoy entre nosotros, nos haga conocer los antecedentes profesionales del ingeniero Vilela. Pablo, por favor. No se te escucha. Estás sin muteado. Ahí está, suele ocurrir. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, se escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. Fernando Vilela es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, director del Simposio Internacional del Sur al Mundo en 2030, Seguridad Alimentaria Global y Bioenergía, profesor titular en la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, fue decano de la Facultad de Agronomía entre 1998 y 2006. También es consultor del CARI, coordinador de Bioeconomía del Plan País Argentina, miembro de MAISAR, autor de 15 libros y diversas publicaciones internacionales con referato. Bueno, ingeniero Vilela, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Norma por la invitación, Pablo por la presentación. Bueno, voy a compartir una presentación. Les voy a pedir que por favor
me indique si estamos bien. Yo no los veo a Vamos ustedes. bien, estamos bien. Bueno. Creo que todos tenemos claro que Argentina tiene un sector muy potente en términos de competitividad que está vinculado a lo que hoy llamamos la bioeconomía, ¿no es cierto? La agroindustria nuestra es el sector más competitivo, es el que genera más cantidad de divisas, es el que requiere menos cantidad de importaciones para las exportaciones, genera trabajo en todo el país y, bueno, lamentablemente es prácticamente el único actor que tiene esas características, con lo cual muchas veces las políticas lo castigan y a pesar de esto, el sector o el conjunto, la red, mejor dicho, está pudiendo avanzar claramente. En un contexto internacional donde nada de lo que hagamos, sea productivo, sean servicios, que esté alejado de las cuestiones vinculadas a los objetivos del desarrollo sostenible, los acuerdos de París, va a tener posibilidad de progresar. Y esto no solamente por requerimientos de los mercados, sino también por los que financian los proyectos, ¿cierto? Nada que esté fuera de esto va a tener viabilidad. Y eso me parece que hacia el final vamos a mostrar cuál es la potencia que Argentina tiene en relación a estas cuestiones. Esto está además en un contexto donde se está generando lo que se llama el cambio climático, que cuando nosotros observamos a nivel global cuáles son las previsiones hacia el 2050, fíjense en este caso el hemisferio norte, donde las temperaturas por encima de las tradicionales antes de la era de la revolución industrial van a crecer fuertemente, ¿no? Estamos hablando de hasta 8 grados sobre la media, en el caso del norte de la Siberia rusa, y cuando nosotros observamos los lugares productivos de la Argentina, estamos en números bastante mejores, ¿cierto? Estamos hablando de entre 0 y 2 o 3 grados en la buena parte de las cuencas productivas. Para generar biomasa, para generar producción, además de estas características, es importante que pasa con las precipitaciones, ¿cierto? Y cuando vemos lo que va a ocurrir hacia adelante en términos de precipitaciones, nuevamente, más allá de zonas donde hay problemas importantes, fíjese, buena parte de la zona productiva del Brasil, o en el caso de la Argentina, las zonas áridas semiáridas, cuando vamos a las zonas productivas extensivas, lo que vamos a encontrar es que las diferencias van a estar entre un incremento entre 0 y unos 300 milímetros adicionales. O sea que estamos en la zona del mundo donde el impacto de las temperaturas va a ser menor y el impacto de las precipitaciones va a estar acompañando esto. Esto como marco general, sí ocurren los eventos que se están previendo, ojalá que no, eso va a significar que hemos hecho los deberes en términos del cuidado del ambiente. Si esto no ocurriera, no estamos en la peor condición a nivel mundial. Dicho esto, vamos a hacer algunos repasos que tienen que ver con los conceptos de bioeconomía para después aplicar y ejemplificar cuestiones. Por un lado, lo más importante es que cuando hablamos de bioeconomía estamos hablando de biomasa vegetal, animal, biomasa generada, producida o natural, y que esa biomasa es fuente a partir del agregado de valor, que básicamente es conocimiento cada vez más sofisticado y frontera, para la obtención de múltiples productos. O sea, además de los tradicionales que pueden tener que ver con los alimentos, hoy estamos pensando como fuente de esa biomasa de bioinsumos, biomoléculas, bioenergía, un montón de productos que a partir del procesamiento y del agregado de conocimiento van estableciendo situaciones de menor impacto ambiental que las tradicionales en base a hidrocarburos o de las químicas tradicionales.
Otro concepto importante que tiene que ver con la jerarquización de la bioeconomía como una estrategia de desarrollo es este concepto de Eduardo Trigo, ¿no? Que él dice que la biomasa viaja mal, es costoso transportarla y en la logística entonces juega un rol fundamental. Y si es costoso transportarla, la transformación, ese agregado de valor, ese agregado del conocimiento es local, con lo cual el conocimiento viaja a donde está la biomasa y no al revés como era la situación tradicional. Cuando el conocimiento viaja a donde está la biomasa, lo que ocurre es que hay una desconcentración de poblacional, hay un desarrollo territorial porque múltiples actores que tienen que ver con esos saberes más sofisticados se trasladan al territorio. Entonces, cuando eso ocurre, la consecuencia es el desarrollo. Y ese desarrollo tiene que ver con comunidades donde la trama es más compleja y los saberes mayores, y finalmente los ingresos y la calidad de vida de esas comunidades mejoran. Esas visiones tienen que ver con una transformación de lo que se llamaba economía lineal, donde teníamos un insumo, un producto, un desecho, a una economía circular. Esa economía circular de múltiples redes complejas de interacciones, lo que antes era un desecho pasa a ser un insumo que es transformado, se le agrega valor y así en forma sucesiva en distintos pasos hacia adelante. Entonces, si esto que estamos diciendo funciona así, es importante entender cuál es la disponibilidad de la biomasa, cuáles son las características y cuáles son las huellas ambientales que tienen que ver con esa visión ambiental que habíamos comenzado a decir. He hecho algunas cuentas para el Congreso de APRESID de hace pocos días atrás, y entonces ahí lo que encontramos es que el total de la biomasa generada por los sistemas naturales y productivos de la Argentina está en torno de lo que se extrae, ¿no es cierto? Está en torno de 235 millones de toneladas. ¿Sí? Esas 235 millones de toneladas, el 55% tiene que ver con los granos. Es muy relevante, fíjense que por mucho es la cantidad mayor, ¿no es cierto? Después hay algunos que tienen que ver con la extracción de biomasas nativas, que buena parte de ellas tiene que ver con funciones energéticas. Ahora, cuando nosotros vemos en términos de granos qué estamos haciendo, un dato importante y revelador de las carencias que tenemos es que el 64% de la producción de maíz, que es el grano más producido, en el año 2022 fue en torno de los 50 millones de toneladas, el 64% se exporta como grano, sin haberle agregado más valor que la producción en sí misma, ¿no es cierto? Y ahí hay una situación. El segundo producto más exportado, el primer producto más exportado de la Argentina es la harina de soja. La harina de soja proviene de la extracción del grano, uno hace una extracción y saca aceite, 18%, y el resto es harina. Esa harina es rica en proteínas y se usa para alimentos balanceados de animales. Dicho esto, entonces Argentina es un gran exportador de alimentos para animales. O sea, nuestros principales rubros no los consume en forma directa ningún humano, ni la harina de soja, ni el maíz, ni el grano de maíz que estamos haciendo. Quienes nos lo compran para transformarlo en proteínas animales, que pueden ser carne de pollo, de cerdo, leche, etcétera, que tranquilamente, si hubiese un sistema que favoreciera las inversiones, que favoreciera el agregado de valor local, podría generarse esa transformación en territorio argentino. Si vemos las proyecciones hacia el 2030 de distintos tipos de autores, lo que se está pensando es que se puede llegar a alrededor de más de 300 millones de toneladas de biomasa. De ese gran total, la mayor parte nuevamente vuelve a ser de los granos, ¿sí? Eso significa que va a ser el 70% de ese incremento básicamente de grano, ¿cierto? Esto marca nuevamente la potencia. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de
estos volúmenes de granos, o sea, de granos cosechados, eso es más o menos el 40% del total de la planta entera, ¿sí? Eso quiere decir que el 60% restante, que se llaman rastrojos, que son producidos, y estamos hablando de valores de 200 y pico de millones de toneladas, cumplen una función ambiental al quedar en el terreno si el sistema que empleamos es el de la siembra directa, como ocurre en la mayor parte de las situaciones de Argentina. ¿Dónde estamos parados en términos históricos? ¿Cierto? Si nosotros miramos la producción de granos, esta parte tan relevante de la generación y del gerenciamiento de la fotosíntesis para producir productos con valor, el granero del mundo, hacia comienzos del siglo pasado, estaba produciendo más o menos 1.17 toneladas per cápita, o sea, 1.17 toneladas por cada habitante de la Argentina de ese momento. Estamos hablando de 6 millones de personas. Hoy, ese valor está en torno de cerca de 3. O sea, para tomar una dimensión, ¿no es cierto? Nosotros somos 46, 47 millones, 130 millones nos da ese valor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense toda la serie histórica, cómo ha sido de potente el crecimiento, la productividad de este sistema agrícola que había pasado por momentos tensos entre los 30 y los 60, que había perdido vigencia, y que hoy están en estos valores tan relevantes, ¿cierto? Eso a pesar de, y los pronósticos son de que esto va a incrementarse. Eso a pesar de que las estrategias y las políticas de Argentina son francamente desalentadoras, ¿no es cierto? Hay un trabajo de la OECD, de todos los países, donde marcan que la media de los 50 y pico de países que están medidos allí, los productores reciben en torno de un subsidio del 8 al 15%. En el caso de Argentina, eso es menos 18 a menos 20. O sea, Argentina, para poder competir, los productores argentinos tienen que levantar su menos 20 y llegar hasta el más 15 para competir. Y son capaces de hacerlo. Eso muestra la magnitud de la competitividad que tiene nuestro sistema agro, que no está siendo incentivado y sin embargo es capaz de hacer esto que estamos mencionando. Con costos que tienen que ver con a veces sistemas no tan sustentables como la tecnología lo permitiría. Y ahí, bueno, hay que reflexionar y hacia adelante ver cómo nos manejamos, ¿cierto? Cuando vemos las exportaciones y qué tipo de perfil de exportaciones estamos haciendo, o sea, el total de 2022 fueron en torno de los 51.000 millones de dólares, 106 toneladas, eso la da una media de $480 por tonelada. Es un número muy bajo en términos con otros competidores, ¿no es cierto? Los $378 por tonelada promedio de los granos, bueno, como son tan significativos, es lo que hace que baje el número, ¿no? Si fuéramos a productos de consumo directo humano, como pueden ser los pescados, ahí la media por tonelada está en torno a los 3.700, o productos regionales, que también buena parte de ellos son de consumo directo humano, como pueden ser las frutas, ciertas hortalizas, frutas secas, productos derivados de la vid, etcétera, están en valores más altos, de $1.100 la tonelada, y claramente las proteínas animales, si vamos por ejemplo, a las carnes, la media es mucho mayor, ¿cierto? En el caso de la carne vacuna de Argentina, está por encima de los $5.000 de promedio, con una porción de lo que son las cuotas Hilton de valores de más de $10.000 la tonelada. Eso está desagregado en este cuadro que les estoy mostrando, cuando vamos viendo cuáles son los porcentajes de acuerdo al valor por tonelada que representan las exportaciones. Por ejemplo, en el caso de los granos,
hasta 300 dólares, básicamente gramíneas, se acumula el 38%. En el caso de soja, asume valores más intermedios, y si vamos hacia los 1.000, 1.500 son aceites o harinas, tal como les mencionaba. Pero el 75% de todas las exportaciones están por debajo de los 500 dólares. En el caso de las producciones regionales, ese 70 y pico por ciento asume valores más altos. Estamos hablando entre 1.500 y 3.000 dólares, o sea, de allí para abajo. Y si vamos a las proteínas animales, saltamos al rango de los 3.000 a los 5.000 millones de dólares, ¿cierto? Eso para mostrar cuál es la matriz y cómo deberíamos hacer estrategias para que esto se transforme en esto, al menos en una parte. Están los otros productos que tienen que ver con las bioenergías, bioinsumos, biomoléculas, etcétera, que también tienen valores que están en un orden de magnitud por encima de lo que estamos diciendo. A nivel global, si miramos el tema de los alimentos, hay distintos tipos de caracterizaciones de acuerdo a las comunidades, que miran que haya algo en el plato, en otros casos miran qué es la composición de lo que está en el plato, ¿no es cierto? Y entonces pasa de ser una conceptualización de comestible, combustible, digamos, básico, a productos asociados a la salud. Y ahí hay distintos jugadores que tienen que ver con las tecnologías y también con la segmentación o no de los productos que estamos generando, ¿no es cierto? De ahí entonces que cada uno de estos que estoy describiendo tienen mercados y tienen características que les son propias y que deberíamos intentar resolverlo de distintas formas. Hay distintas zonas comerciales. Podemos hablar del Mercosur. Cuando vemos esto, Brasil es nuestro principal comprador en términos individuales como país, y después hay caracterizaciones que hacen a cuáles son las características del producto que están demandando, como pueden ser Estados Unidos y Canadá, China, India. India hoy es el principal comprador de un producto importante que es el caso del aceite de soja, ¿no es cierto? En algún momento lo había sido China. China se transformó en un importador muy grande de grano de soja, 100 millones de toneladas, pero Argentina exporta poco, relativamente poco como grano, y es un exportador de aceite y de harina. Ahí aparecen países como los países de ASEAN. La ASEAN es el conjunto de países del sudeste asiático, son 10 países de aquí, donde está Indonesia, Vietnam, Filipinas, Myanmar, etcétera. Ese conjunto de países cada vez es más importante, tanto que hoy nuestro principal comprador de maíz y de harina de soja es Vietnam. Hay otras características que tienen que ver con países como los de la Unión Europea, que tradicionalmente hasta comienzo de siglo habían sido el objeto de más del 60% de nuestras exportaciones. Hoy es poco más del 20%. ¿sí? Crecieron los países asiáticos en función de esos centenares de millones de pobres rurales que se transformaron en clases medias urbanas, incorporando proteínas y que, traccionan productos de distinta naturaleza hacia esos mercados, ¿cierto? Hay otros más específicos, como puede ser el caso de Israel, Japón, Corea. Un dato importante es ver qué hacer con los países árabes del norte de África, cercano Oriente. Esos países tienen muchos recursos, los petroleros, y no tienen agua. El agua que tenían, que habían generado sistemas de riego relativamente complejos, hicieron que se gastaran los acumulados, y entonces hoy ya está prohibido el riego a muchos de ellos, con lo cual su seguridad alimentaria está en discusión. Estos países están buscando, de hecho hay delegaciones en los últimos tiempos, acá está Lisandro Abril en el público, él puede explicar muy bien estas cuestiones, que
están intentando hacer inversiones importantes que generen la posibilidad de exportar estos productos para resolver sus situaciones. Hasta hoy, una parte de eso lo resolvían en Europa, en la Ucrania, en la Rusia. Bueno, todos sabemos qué está pasando allí y dejaron de ser proveedores confiables y entonces hay un mundo distinto. La otra cuestión es el África subsahariana, que ahora les voy a mostrar algunos datos que a mí me resultan impactantes, ¿sí? La ASEAN, entonces ahí hay mucha cosa interesante para hacer, tienen un ingreso importante, están creciendo mucho desde el punto de vista de la asimetría de políticas mucho mayor y entonces seguramente va a ser más fácil discutir con ellos que con China, ¿no? Determinadas cuestiones, más allá de la trascendencia que tiene la propia China, ¿no es cierto? Y el mundo árabe, lo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? Ahí hay mucho, muy interesante. Ellos se abastecían de muchos productos de Europa y hoy eso está en discusión y sospecho que por mucho tiempo va a ser así. En ese contexto, cuando uno analiza la población a nivel mundial, hasta el 2050, Asia está en crecimiento, es importante, en una transformación de clases medias en clientes potenciales, pero hacia finales de este siglo, el que juega una relevancia muy importante es África, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos las proyecciones que hace Naciones Unidas de población, que es un 30% aproximadamente desde hoy hasta ese momento, el África subsahariana, que hoy es el 15% de la población mundial, va a pasar a ser el 33%, del 15 al 33%, ¿sí? Y Asia, el este y sudeste de Asia, o sea, China, Japón, las Coreas, la ASEAN, va a pasar del 29% al 16%, digamos. Las cosas de crecimiento hacia finales del siglo están allí. Tanto es así que China hoy es el segundo país más poblado del mundo, lo pasó la India este año, en torno a los 1.400 millones de habitantes, y la proyección hacia fines de este siglo es de que va a tener menos de 1.000 millones de habitantes, por un tema de envejecimiento poblacional. Ellos están con una tasa de crecimiento poblacional negativa, está instalada de alguna manera. Bueno, estos son los cruces que hay que tener presentes porque las demandas de estos países van a ser distintos de acuerdo al perfil de las poblaciones que tienen hoy. Eso a nivel de continente. Si vamos a nivel de país, y nosotros vemos esta situación del 23 al 50, vemos que en el 50 hay 4 países europeos verdes, ¿sí? Como los más poblados. Hoy hay uno solo, que es euroasiático, y crecieron los países rosas, que son los países asiáticos, ¿sí? Hay uno solo africano. Si nos vamos hacia el 2100, fíjense que los africanos pasan a ser la mitad. Digamos, el país más poblado va a ser la India, después sigue Nigeria, que pasa a China, y acá está la República del Congo, Etiopía, Egipto, Tanzania. Los otros que quedan son India, China, Pakistán e Indonesia. Y solo Estados Unidos dentro de lo que fuera de África o de Asia. Estas transformaciones me parece que hay que tenerlas muy claras para ver hacia dónde van las demandas, porque está muy claro que los gastos en alimentos es una función del ingreso per cápita. Acá hay una escala logarítmica. Fíjense que la mayor parte de los países estos que más van a crecer están situados en los valores, están en menores ingresos per cápita, ¿sí? Entonces, hay estrategias que generar en torno a qué queremos vender. Queremos vender productos más sofisticados a las comunidades de mayor
nivel de ingresos, productos menos sofisticados a otra parte, y aquí en el medio de los dos tipos de situaciones. Esa caracterización de los mercados me parece que es una tarea pendiente que Argentina no tiene claridad, y si no tiene claridad en esto, menos va a tener para la generación de los productos acordes a esos mercados. La cosa es un poco más compleja porque a veces no solamente hay que mirar los países, sino las regiones, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos el desarrollo o las demandas o los ingresos de distintas situaciones de China, está muy corrida sobre la costa, aquellos que tienen mayor sofisticación en sus demandas, y eso está vinculado además en la población, ¿no? Fíjese que el 94% de la población está en esta zona, las zonas más desérticas, con menos población, con menos ingresos, bueno, tienen características distintas, y esas características van a generar demandas alimentarias bien diferentes. El contexto general de las clases medias globales es que este consumidor global, cada vez más sofisticado, con más información, va a requerir al conjunto de la cadena, desde el productor hasta que llega a sus manos, información. Y esa información tiene que tener el formato de certificación o trazabilidad hecha por terceros que no sean los actores que pertenecen al grupo, ¿cierto? Entonces eso genera, digamos, esta necesidad de certificación y de trazabilidad. En un contexto donde antes habíamos dicho que está evolucionando el concepto de alimento desde la supervivencia hasta ausencia de efectos adversos en la salud, al mantenimiento y a promoción, cada vez más sofisticadas, que tienen que ver con las comunidades de acuerdo a sus niveles de ingreso, ¿no es cierto? En la medida que el nivel de ingreso es superior, el tipo de producto demandado es distinto, ¿sí? En este contexto hay que ver también cómo van a crecer, tal como les vengo diciendo, las distintas fracciones de población a nivel mundial para ver hacia dónde van las demandas globales. Hay tendencias de vincular el alimento con la salud de muchas características, muchas veces no están ni siquiera están desde el punto de vista científico probadas, pero son así, y bueno, y esa es la demanda que tenemos que enfrentar si queremos vender productos de alto valor, de consumo directo por humanos, ¿cierto? Y eso sin duda va a generar una circulación de los productos que tengan o que no tengan la certificación y la trazabilidad ambiental que estoy mencionando. Ahí tenemos una enorme ventaja, ¿cierto? Hace pocas semanas se hizo el Congreso Maizar, ahí se le había pedido al INTA y al INTI que hicieran actualización de la huella de carbono del maíz de la Argentina, y encontramos que el maíz de la Argentina, igual que el trigo, que se había hecho el trabajo hace un par de años, tiene el mejor balance de carbono del mundo, o sea, 61% menos que el promedio, mucho menos que la mayor parte de los competidores, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la siembra directa como estrategia y la buena gerenciamiento de la fotosíntesis que hacen los productores de Argentina, ¿cierto? Eso está en línea con un trabajo que hizo la Universidad Austral con la Universidad de Estados Unidos, en la cual muestran que los productores en la Argentina, comparados con los Estados Unidos, son más jóvenes y un porcentaje mayor ha pasado por la universidad y tienen una capacidad de absorber nuevas tecnologías muy altas, ¿no? Esa caracterización es la que hace que esta productividad que estamos mencionando sea tan importante, que se pueda exportar productos y además que eso sea con una huella ambiental muy baja. Huella ambiental que hasta ahora no estamos usando como un argumento de venta, pero que debería constituir una política y una estrategia nacional de asociar los productos que hacemos con sistemas productivos de bajo impacto, que lo son. Si nosotros tenemos un maíz de bajo impacto, todo lo que hagamos con ese maíz va a arrastrar esa baja huella, ¿cierto? Y entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, el pollo de la Argentina es
tiene una huella de carbono que es la tercera parte de un pollo producido en el Reino Unido o en Italia. Inclusive un 70% menos que un pollo de Brasil, que es el líder mundial del comercio mundial de pollo. Entonces, cuando muchas veces en las mesas de discusión algunos plantean que estas argumentaciones europeas, en buena medida, de lo ambiental es una paraarancelaria, si hay algún país que está en condiciones de poder utilizar a favor ese tipo de discusiones, es sin duda la Argentina, porque tiene estos datos que les estoy mostrando. Los de trigo son iguales a esto, y si vemos los de etanol, que es un biocombustible generado a partir de la fracción almidonosa del grano de maíz, que hoy forma parte del 6% del total de las naftas que estamos usando, el 12% es de etanol, de las cuales la mitad son de origen maíz y la otra mitad de origen de caña de azúcar. Esa parte del maíz es claramente de muy baja huella ambiental. Y de hecho, tal es así que lo que está produciendo ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas en Villa María, está siendo exportada a Europa porque es el único país que cumple el requisito que pone la Unión Europea de ahorrar al menos el 70 y pico % de las emisiones respecto de la nafta, ¿cierto? Esta es la potencia de lo que está detrás de lo que estamos haciendo y que no estamos aprovechando suficientemente. Entonces, hacia adelante tenemos distintos desafíos. O sea, un desafío es aumentar la generación de múltiples biomasas, múltiples por rotaciones, con distintos tipos de productos, etc. Además, agregarle valor a esto que ya tal como les vengo diciendo, estamos haciéndolo en forma muy restringida, abrir mercados, especialmente en aquellos donde podemos negociar de la mejor manera, por eso hablo de simetría de poder, aumentar la paleta de productos y transformar en territorio esas biomasas en productos cada vez más sofisticados, que sustituyan los que provienen, tal como dije, de hidrocarburos o de la química tradicional. Hoy para la Argentina, que es la bioeconomía, es el 70% de las exportaciones, es uno de los 3 sectores con balance positivo de divisa. Ese balance positivo, que son en el año 2022 fueron en torno a las 47 mil millones de dólares, entre lo que se exportó y lo que se importó para producirlo, es 40 veces superior al sector que le sigue, que está en torno a los 1.000 millones de dólares, que es la minería, y 20 veces mayor al tercero, que es el transporte, que son un par de cientos de millones de dólares. Todos los demás sectores de la economía de Argentina dependen de las divisas que otros generen, y el otro es claramente la bioeconomía, para poder importar lo que necesitan para el funcionamiento, ya sea el consumo interno o la exportación. Hay más de 3 millones de puestos de trabajo en todo el territorio nacional, genera asentamiento poblacional, es estratégica para las negociaciones internacionales. O sea, ¿qué puede salir a plantear Argentina hasta ahora? Bioeconomía. ¿Qué debería pasar hacia futuro? Que no sea el único sector. Argentina tiene un potencial en minería, en hidrocarburos, en turismo, en las industrias del conocimiento. Bueno, todas estas cosas deberían tener estímulos de forma tal que Argentina deje de ser un pobre exportador, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos los datos, cada argentino exporta la mitad que cada uruguayo o la tercera parte que cada chileno. Nuestras situaciones de balance de pago, como estamos viviendo hoy, que claramente la escasez de divisas tiene que ver por las bajas exportaciones generales, que además no han sido administradas adecuadamente en los últimos años, pero también de la dependencia de la bioeconomía, que frente a una sequía, como la que hubo, que fue una sequía histórica, el Banco Central dejó de tener 20.000 millones de dólares para financiar importaciones, y lo vemos cada día, eso, las noticias, al precio del dólar, etcétera. Pero además la tesorería dejó de tener entre 6 y 7.000 millones de dólares que los podría emplear para hacer planes
de distinta naturaleza, especialmente un año electoral, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un nudo que está mostrando la potencia que tiene efectivamente para la economía argentina este sector, ¿no es cierto? Es parte, además, de la seguridad alimentaria internacional. Argentina juega un rol en esto y ahí está justamente su capacidad de poder incidir en las negociaciones, cosa que no hace. Tiene, además, un potencial muy grande de crecimiento y que, bueno, está esa oportunidad de generar esa marca país que asocie estos productos amigables con el ambiente. Y esto estoy convencido que es posible de hacer si somos capaces de seguir midiendo, generar una política en torno a esta cuestión. Todo esto de la bioeconomía yo lo llamo la vaca viva, ¿no es cierto? La vaca viva, la vaca muerta, todos sabemos de qué se trata. La vaca viva es esto, toda esta potencia de la fotosíntesis actual, en lugar de la fotosíntesis de hace millones de años que está enterrado en el formato de petróleo y gas, que además esta vaca viva está acorde con los criterios ambientales que estamos planteando desde el comienzo. Argentina tiene recursos naturales, eso solo no alcanza, o sea, siempre digo que Angola tiene mucho mejor dotación de suelo cultivable per cápita y agua dulce per cápita, tiene las mayores del mundo, sin embargo el 80% de sus alimentos son importados. O sea, los recursos naturales hoy son una parte menor dentro del entramado, hace falta empresarios, hace falta ciencia, hace falta tecnología, recursos humanos que los pongan en circulación. Y que para aprovechar esta oportunidad lo que no hemos tenido son políticas de Estado, ¿no? Con consenso que permitan que aparezcan las inversiones, ¿no? Inversiones que podían transformar todo esto que estamos mostrando en productos de mayor valor y de mayor capacidad de generación de desarrollo y de trabajo en cada uno de los lugares donde se producen estas biomasas, ¿no es cierto? Entonces, hay una circunstancia internacional que puede ser aprovechada, bueno, requiere que nos pongamos de acuerdo en algunas estrategias de mediano y largo plazo que aseguren esas inversiones que hoy no tenemos, ¿cierto? Entonces, como unas reflexiones finales, digo, hay abundancia de múltiples biomasas, hay conocimientos biotecnológicos, hay una base productiva sólida, tenemos bajas huellas de carbono, hay producciones variables en redes que hay múltiples ejemplos de esto que hacen necesario repensar las políticas públicas y las estrategias privadas. Se está construyendo una bioeconomía que requiere un golpe de timón para salir de las crisis en las cuales en los últimos años estamos. Es una estrategia, entendemos, de desarrollo, es una luz al final del túnel. No perdamos el tren que esta vez pasa temprano por la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Lisandro Brill tiene la mano levantada, así que empezamos por él. Está muteado, así que ahí está. Gracias. Con Fernando, gracias, porque yo no dejo de aprender cada vez que escucho tus conferencias. Me he sumergido en este tema en el cual sos pionero, así que gracias. Yo vengo de la economía y de la tecnología. No sé diferenciar cuando camino por el campo lo que es un maíz de una soja, así que imagínate. Estoy aprendiendo ahora. Muy bien. Pero bueno, la estrategia de desarrollo de la bioeconomía que genera dólares y empleo calificado claramente es una oportunidad enorme para Argentina. Vos hablás bioeconomía 2 puntos, agroindustria. Yo me permito sugerir que digas clima, agroindustria, porque yo que soy inversor de Venture Capital, el único área de inversión en este momento que está volando es transformación ambiental para cumplir con las metas del Protocolo de París. Desde las inversiones, hoy en Israel, en Estados Unidos, vos hablas agro y clima van de la mano. Sí. Además en la cuenta, cuando yo hago la cuenta, vos conocés Netafim, estos que inventaron el riego por goteo, te dicen hoy ya que ellos, a partir de subir a la nube
la información que tienen árbol por árbol, te generan créditos de carbono que reducen 30% la inversión en riego. O sea que yo, que invierto a 7, 10 años, ese número lo pongo porque ya tengo gente que me compra créditos de carbono certificados cuando vendo la manzana, cuando vendo el trigo, cuando vendo la vaca. Y el número no es inmaterial, te diría, a la economía, a la microeconomía de un farmer, ¿no? Incluso. Ni que hablar para el país. Ahora la pregunta. Vos decís que producimos 235 millones de toneladas de biomasa y al 2030 300 millones proyectados. Esto, supongo que con la superficie productiva argentina actual, ¿o estás incorporando riego? Digo esto porque, como dice un amigo mío, nosotros somos de los países que, a diferencia de Israel y Arabia Saudita, que se hacen de agua salada, agua dulce, nosotros hacemos de agua dulce, la hacemos agua salada, Sí. y la tiramos. Así es. Entonces, ¿cuánto aumentaría la superficie? Porque ahí sí que hay inversión interesante. Básicamente yo pienso en los árabes, ¿no? Que están buscando seguridad alimentaria a rajatablas. Y entonces, no sé, hablo, me pongo a estudiar y dice, no, Roberto Marano, que vos debes conocer, me dice, no, pero hay estudios de la FAO que dicen que yo podría aumentar en 6,5 millones de hectáreas con riego la producción en Argentina. Pregunta a vos, educated guess, ¿cuánto más puede yo llevar la frontera productiva de la bioeconomía argentina si llego al límite y soy inteligente y pongo agua para regar? ¿Hasta cuánto puedo llegar y cuánto multiplica esa biproducción? Bueno, vos decías que nosotros fabricamos aguas de agua dulce, agua salada. Efectivamente, el Río de la Plata deposita cada día en el mar el equivalente a aproximadamente 180 litros por habitante del planeta. 180 por 8.000 millones. Esa es la cantidad de agua que el Río de la Plata saliniza, y en ninguna parte, casi ninguna parte del curso del Paraná para Uruguay hay un aprovechamiento para un riego complementario. Un tercio de ese volumen podría usarse sin efectos ecológicos. Ahí, entonces, tenemos un tema. Hay un trabajo hecho por el PROSAT hace 3, 4 años que marca que la superficie regable con recursos de superficie y de profundidad son de al menos 5 millones de hectáreas adicionales, ¿no es cierto? 5 millones de hectáreas con riego. Cuando uno tiene riego, está seguro de que el rendimiento va a funcionar, entonces pone la mejor genética, pone la mayor cantidad de fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, toda la tecnología, porque tenés asegurado. Lo que no tuvieron asegurado los productores este año con la sequía, lo tenés asegurado, con lo cual la capacidad de multiplicar esa producción es muy, muy grande. Ahí tenés una diferencia notable. Estos números que yo mostré son números que hacen algunas proyecciones que hicieron algunas instituciones que estudian estas cosas, y no tengo la percepción clara de que estén sumados esa transformación con riego, ¿no es cierto? Más bien son transformaciones más lineales, ¿cierto? Hay una institución que hace mucho tiempo hace estas cosas, que es la Fundación Producir Conservando, que hace muy buenos datos respecto a estas cuestiones, y que de allí surgen ellos. Hay otros, acá lo vemos. Veo que está Marcelo Reguna, que fue un gran secretario de Agricultura de la Argentina. Bueno, él también trabaja estos temas con un grupo de productores de los países del Mercosur, ¿no es cierto? Donde estas posibilidades de crecimiento están muy marcadas, ¿no es cierto? Entonces, los números, eso que yo di, son números conservadores en términos de la multiplicación de producción de biomasa. Eso estoy convencido que puede ser bastante mayor que lo que estamos viendo. Hay otras problemáticas que nosotros tenemos. No tenemos una ley de semillas. Entonces, cuando vos observás el rendimiento medio de nuestros cultivos comparados con Brasil y Estados Unidos, en el caso de soja, a comienzos de siglo estábamos iguales, Argentina, Brasil y los Estados Unidos, que son los 3 grandes jugadores. Hoy
Brasil está 700 kilos por hectárea por arriba de la Argentina, ¿sí? Estados Unidos un poco más. Cuando vos mirás el maíz, en ese mismo rango temporal, Argentina mejoró respecto de Brasil y respecto de Estados Unidos inclusive, la tasa es un poco más alta. ¿Cómo puede ser que en el mismo sistema de cultivo, un cultivo progrese de la manera tan significativa como es el caso del maíz y otro decrezca? Bueno, ahí tenés, por un lado, los desincentivos del 35% de los derechos de exportación, o sea, impuestos a la exportación, cosa que en el mundo en general no ocurre, pero por el otro lado, como vos en el caso de soja tenés que comprar, podés usar las semillas que cosechaste como para el próximo ciclo, en cambio el maíz, como es un híbrido, no podés hacer eso, porque el rendimiento se te caería mucho. Entonces, vos tenés ahí muy claramente la diferencia entre tener la posibilidad de la mejora genética o no. Cuando vos hablas de 700 kilos por hectárea y lo multiplicás por 15 millones de hectáreas, estás hablando de un número de 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas por $500 la tonelada, estás hablando de 5.000 millones de dólares que se dejan de ganar porque no hay una ley de semilla. Y la contrapartida de eso es que los productores tendrían que pagar unos pocos dólares por hectárea al obtentor de esa semilla. Entonces es una cosa muy compleja. O sea, el problema de la dirigencia de Argentina no es solamente de la dirigencia política, ¿no? A veces la dirigencia sectorial tampoco juega a favor de la racionalidad, ¿no? Esto también hay que decirlo de esa forma, ¿no? Así que el número ese son números que para mí son base, no son techo de crecimiento. El punto es que esa es una parte de la transformación, una parte muy relevante, más que esta, es la transformación de eso en proteínas y en productos de más valor, ¿cierto? Ahí me parece que ahí tenemos mucho para hacer, sobre todo con esa característica que vos la podés vender con la menor huella ambiental. Digamos, eso en algunos mercados cada vez más es una señal de distinción. No sé si te respondí, Lisandro. Sí, un lujo. Mucho para trabajar. Mucho. O sea que, en dos palabras, 5 millones más de hectáreas con riego a los rindes que vos decís son mejores que... Mirá, 5 millones de hectáreas de maíz con buenas condiciones, eso solo son entre 70 y 80 millones de toneladas. Estás hablando de un salto cuantitativo enorme. Gracias, Fernando. Me parece que José Caro tenía ganas de... Sí, quiero hacer un par de preguntas. Yo soy físico, así que de esto no entiendo, pero quedé fascinado por su presentación, por la cantidad de información y además por el potencial que transmite, el mensaje que transmite sobre el potencial de la agricultura en Argentina. Me gustó el enfoque de relacionar el Producto Bruto con el dinero que se gasta en alimento y la evolución de la población mundial, que muestra una directiva hacia dónde podría enfocar el campo argentino pensando hacia el final del siglo. Me pareció muy interesante. Y tengo dos preguntas concretas que me llamaron la atención. Una, ¿cómo puede ser que ¿cómo se dice? La huella de carbono de la producción argentina sea, creo que dijo usted, 70% menos? 60%. ¿Cómo puede ser una cifra tan extraordinaria? Y usted mencionó simplemente la siembra directa, eso solo, debe haber otros países que hacen siembra directa. Así que, ¿cómo surge semejante ventaja? Y la segunda pregunta es, en la primera y segunda transparencia que usted mostró, yo no sabía, pero que la predicción del cambio climático es capaz de ver en cada sector del mundo cómo va a evolucionar y que Argentina estaría ubicada en un lugar extraordinario, porque no va a haber más temperatura que 1 o 2 grados y va a haber más lluvia. Parecería un regalo. No sabía que las predicciones tuvieran tal precisión o tal capacidad de detalle. Esas dos preguntas serían. Bueno, eso son datos que surgen de mapas que hacen las organizaciones internacionales. Yo de ahí los tomé, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay esas proyecciones, ¿no? Hacia el 2050.
Y claramente no estamos en el peor lugar. No solamente no estamos en el peor lugar por si a alguno se le ocurre apretar algún botón rojo, sino también por algunas otras cuestiones, ¿no es cierto? Como esta que estamos hablando, y que eso impacta también sobre las decisiones estratégicas de los países hacia dónde van a ir a buscar o no su solución alimentaria, ¿no? Esto está claro. La cuestión de la siembra directa es, no hay ningún país que tenga el porcentaje de siembra directa que tiene Argentina. Argentina está cerca del 90% de sus cultivos de granos, la mayor parte de ellos. En Estados Unidos están en poco más del 20%, ¿no? Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. La otra cuestión que influye, y a veces no necesariamente es positiva, es que las tasas de fertilización nuestras son menores. Si vos vas a Brasil, Brasil tiene suelos mucho más pobres, los suelos lateríticos rojos, esos suelos rojos que uno ve en Misiones, que es buena parte de lo que encontrás en Brasil, son suelos muy pobres en nutrientes. Ellos tienen que aplicar más del doble de los fertilizantes que se aplican en el sistema nacional argentino. Entonces, ahí tenés los gases que se generan a partir de la fertilización nitrogenada son gases de muy alto impacto por sus efectos de invernadero, ¿no es cierto? Son mucho más, el impacto es mucho mayor que el metano que liberan por ahí la digestión de las vacas o que el dióxido de carbono, ¿no? Son bastante más potentes. Entonces ahí vos tenés dos componentes importantes que es en el caso de la siembra directa tenés menor uso de combustible, no tenés que usar tanto gasoil para trabajar el suelo, menor cantidad de fertilizantes y bueno, y un uso eficiente del sistema. Cuando vos haces la huella de agua te ocurre lo mismo. Cuando Argentina tiene una muy baja huella de agua, ¿por qué? Porque en la siembra directa hace que el rastrojo, que sean los residuos del cultivo anterior, quedan en superficie. Entonces, esa masa de material vegetal que está en superficie hace que la evaporación, o sea, la pérdida de agua directa sin pasar por la planta, que se llama transpiración, vos tenés dos fuentes de pérdida de agua. Uno que es la evaporación directa desde el suelo. Si el suelo está desnudo, recibe los rayos del sol, se seca y pierde agua. Si arriba de ese suelo hay material vegetal, eso no ocurre, o ocurre a una tasa mucho menor. Entonces, la parte de pérdida de agua es solo a través de la planta, y cuando pasa a través de la planta genera rendimiento, porque es fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, esas dos son las fuentes más importantes. A quien les interesa el estudio de que hizo el INTA y el INTI, que lo hacen con los protocolos internacionales del IPCC, que es el organismo internacional que regula estas cuestiones, y de ciclo entero, digamos, no es solamente una parte del sistema, sino que es de vida completa, o sea, desde los insumos hasta que llegan al consumidor, esa metodología es intachable. De hecho, cuando ACA quiso empezar a exportar etanol a Europa, el que había hecho la huella era un experto, Jorge Gilbert, que es un experto muy bueno de Argentina, que trabaja en el INTA, ahora se jubiló en el INTA Castelar. Los europeos cuestionaron que ese técnico podía haber cometido algún tipo de error a favor de Argentina. Bueno, entonces, lo de siempre, ¿no? Los holandeses te venden la necesidad y después te venden el servicio. Entonces vinieron los holandeses a medir. ¿Qué encontraron los holandeses? Exactamente el mismo número que había hecho Jorge. Exacto, el mismo. Así que, bueno, eso habilitó el mercado europeo, ¿no es cierto? Y entonces vuelvo a repetir, si vos tenés un insumo base de baja huella, todo lo que hagas con él va a arrastrar esa baja huella, ¿no? Está claro, ¿no? Así que todo esto que yo estoy mencionando son trabajos publicados que puedan mirarlos. La gente que los hace son gente respetable, digamos, reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, los resultados son estos. Son compatibles, digamos. O sea, en el trigo había 260, en el maíz era 61. Están ahí porque los sistemas son muy parecidos en un caso y en el otro, ¿no? No sé, José, si está claro.
ampliamente. Gracias. No, por nada, por nada. Gracias, Fernando. Voy a leer una pregunta que llega desde el canal de YouTube que hace Franco Bruti y dice: ¿de qué manera incide la política del Estado argentino en el futuro cercano de esta vaca viva, pone entre comillas, al menos por lo poco que se ha escuchado hablar a los candidatos sobre este tema? A ver, hay algunas cosas positivas. Por primera vez, lo que uno encuentra es que todas las organizaciones relevantes cercanas a las cadenas agroindustriales están colaborando con documentos y aportes. Hoy hay uno que hace, por ejemplo, uno con distintos focos, ¿no? Está CRA, está FADA, está Barbechando, la Fundación Barbechando hizo un documento del cual me tocó participar, muy meduloso en relación a esto. Esta presentación que hago, más sofisticado que esto, con algunos pasos adicionales como los que planteaba Lisandro. Bueno, el tiempo estaba un poco limitado y entonces hubo que recortar determinadas cuestiones. También la agrupación de cadenas que está en la cadena agroindustrial argentina ha hecho un documento, y hay otro que generó también Roberto Bizán con otros expertos en torno de la rural, otras organizaciones de la mesa de enlace, y Maizar, etcétera, etcétera, que hicieron otra presentación. O sea, nunca hubo, que yo recuerde, en una campaña electoral, documentos que no se trate solamente saquen las retenciones, ¿no? Que era lo habitual, ¿no? Esto me parece que es un punto adelante. La otra cuestión es que cuando uno revisa las plataformas de los candidatos que vienen quedando, en general toman estos temas, al menos discursivamente están presentes, cosa que no necesariamente en otros momentos estaban, ¿no es cierto? Entonces hay una gran proporción de los candidatos que tienen chances por ahí de llegar hacia el final, de posicionamiento en torno de estas cuestiones, ¿no es cierto? Y eso también, la verdad que lo veo positivo, ¿no es cierto? No es lo que solía ocurrir en otras oportunidades, ¿no? Así que tanto desde los interesados de alguna manera que están sumergidos en estas redes, en realidad todos estamos sumergidos porque dependemos de las exportaciones que se generen de estos pocos sectores que son competitivos en la economía argentina. Hacia adelante yo creo que hay una chance de que estas cuestiones se reviertan, ¿no? Argentina ha perdido muchas oportunidades. O sea, si uno compara a Argentina con el resto de los países latinoamericanos, hace 30 años atrás, Argentina estaba a tope y los demás venían jugando en la B o la C. Y hoy el que está en la B o en la C es Argentina, ¿no? Claramente, en muchos aspectos. Sin embargo, estas cadenas siguen siendo importantes, siguen pudiendo sostenerse a pesar de todo esto, y bueno, la pregunta es qué pasaría si esto se mejora, ¿no? ¿Dónde estaríamos si fuésemos capaces de favorecer estas cuestiones? ¿Cómo estarían las comunidades del interior? ¿Cuánto más chico sería La Matanza y el Gran Rosario si esto se hubiera hecho en su momento? Digamos, porque La Matanza y el Gran Rosario es el producto de no haber generado estrategias y políticas en el norte de la Argentina que retuvieran población con calidad de vida y con trabajo ídem, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá hay algunas de las claves que podían haber sido. Soy optimista. El mundo de vuelta le está dando una oportunidad a la Argentina, a muchos de sus productos. Lo bueno es que depende de nosotros, lo malo es que hasta ahora dependió de nosotros y no fuimos capaces de hacerlo distinto, ¿no? Pero bueno, hagámoslo distinto y vamos a estar bien. Gracias, Fernando. María Beatriz Rodulfo levantó la mano. Sí, está Está muteada. Si quiere. Está congelada. Me parece que ahora se congeló. O sea. Sí.
No, digo Ahí, un comentario. ahí está. ¿Cómo está, Fernando? Hola. Un comentario que planteaste frente a ese panorama, también la logística como elemento clave Sí. de ese desarrollo, porque esos horizontes de producción, ¿no? Competitiva y esos requerimientos, si no tenemos el desarrollo de políticas de una infraestructura territorial básica, que acompañe también el desarrollo de las comunicaciones y de los modelos de la logística, vamos a tener esa proyección, pero sin la base de movimiento y de soporte de estos horizontes. Tiene que haber un acompasamiento, eso me parece importante. Eso que marcas es muy importante, digamos. A ver, las predicciones de Malthus de finales del siglo XIX no se cumplieron porque aparece la máquina a vapor arriba de un tren o de un vapor. Entonces eso hizo que bajaran los costos logísticos de tal forma que las llanuras de la Argentina y los Estados Unidos pudieron abastecer a las necesidades europeas, ¿no es cierto? Eso bajo del costo logístico fue eso. Eso, en el caso de Argentina, las inversiones más grandes de la Bolsa de Londres durante varias décadas fueron en Argentina, en términos de el transporte de mercaderías con el ferrocarril, eso, mucho más que en Canadá, que en Australia, que lo que después fue el Commonwealth, y el transporte de la información. Esto también hay que tenerlo presente. En aquel momento era el telégrafo. O sea, cuando nosotros vemos en esas décadas, hubo varias décadas, 5 o 6, que Argentina crecía a una tasa de 700 kilómetros de ferrocarril por año. 700 kilómetros de ferrocarril por año, y a pala, ¿no es cierto? Y con buenos topógrafos que sabían dónde hacer los ferrocarriles. Hoy no somos capaces de hacer 50 por año. Entonces, eso, y además eso acompañado por el telégrafo. Hoy, de vuelta hay que resignificar el ferrocarril. Por tonelada y kilómetro exportado, la emisión de carbono del ferrocarril es las 5 veces menor que el camión. O sea, si nosotros vamos a producir productos de baja huella ambiental, tendremos que usar sistemas de transporte de baja huella ambiental, si no lo vamos a desperdiciar ahí. En las últimas décadas hubo una obra de logística muy importante que fue el canal que ingresa, la hidrovía que ingresa hasta Rosario, que hace que los barcos lleguen hacia un lugar donde el 70% de la producción está en torno a los 350 a 400 kilómetros del puerto de Rosario, ¿no es cierto? Eso es una ventaja competitiva enorme. En Brasil tiene que hacer 1.500 kilómetros desde el Cerrado para llegar a los puertos. En los Estados Unidos tiene que subirse una barcaza que hace todo el Mississippi, que son varios cientos de kilómetros para salir, ¿no es cierto? Entonces, la logística es fundamental, especialmente cuando hablamos de grandes volúmenes. Y si además le agregamos el tema de otros rubros como las minerías, etcétera, ahí tenemos que reconfigurar algunas de las cosas que tenemos. Tenemos que abrir el mercado del Pacífico, tal como vimos, ahí están las cosas que están pasando en las próximas décadas. O sea, hay cuestiones logísticas sustantivas, ¿no es cierto? Y si hablamos de bioeconomía, la logística es central, tal como dije, y muy bien resaltas, María Beatriz. Gracias. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Así que si quiere ir cerrando, Norma y Fernando. Infinitas gracias, Fernando. Sos un verdadero estratega. Y con toda la información que nos acercaste, nos demostraste que el potencial argentino está basado en la sociedad y en la economía del conocimiento. Sí. Toda esta presentación
fue grabada. En próximos días va a llegar a todos ustedes, a todos nuestros contactos y a nuestras redes sociales, así que va a tener felizmente una merecida distribución. Y muchos serán los que se beneficien como nosotros esta tarde. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias.